Buenos días, los saludo en este día nuevo que nos regala el Señor. Hoy es 6 de agosto del año 2021. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Gladys Gutiérrez. Quiero compartir con ustedes unas pequeñas reflexiones que nos sirvan a nosotros para esa palabra de Dios, hacerla viva y eficaz en nuestra vida diaria, en este diario caminar. Hoy celebramos o conmemoramos algo muy especial en nuestra fe y es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. La primera lectura, a veces cuando nosotros nos sentimos plenos en nuestro interior, llenos de gozo, llenos de paz, de bienestar, de amor, solemos utilizar una expresión como esta: estamos en el cielo. Hoy, con base en la palabra, podemos reflexionar o decir así como dice Pedro, o como dice una canción de una cantante católica llamada Atenas: qué bien se está aquí en tu presencia. Vamos a reflexionar con este hecho tan trascendente que nos muestra cómo es nuestra vida cuando Jesús entra en ella y nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Así como dice Pedro, Él, como ese lucero, hacéis muy bien en prestarle atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero nazca en nuestros corazones. Vamos entonces a reflexionar con base en los textos bíblicos. En la primera lectura es tomada de la profecía de Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 10 y del 13 al 14. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 96. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. La segunda lectura es tomada de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 19. Cuando les dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando la sublime gloria le trajo aquella voz: este es mi Hijo amado, mi predilecto. Esta voz, traída del cielo, la oímos nosotros, estando con Él en la montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas, y hacéis muy bien en prestarle atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero nazca en vuestros corazones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos.
Su vestido se volvió blanco, de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, oro al Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que sea el Espíritu Santo el que rompa todo impedimento para que oigamos la palabra de Dios, para que oigamos su voz. Que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos muestre, el que nos dé ese espíritu de revelación de lo más profundo de las Sagradas Escrituras, para que podamos cambiar nuestra manera de pensar y así cambie nuestra manera de vivir. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque a través de la palabra nos alimentas espiritualmente. Aumenta, Señor, nuestra fe. Señor, que esa luz resplandeciente que es tu Hijo Jesucristo vaya creciendo cada día más en nuestros corazones. Amén. Hoy estas lecturas nos llenan de mucha alegría, de mucha fe, de mucha esperanza, de saber que nos está mostrando esta lectura. En la primera lectura, por ejemplo, nos está hablando de ese Padre Celestial. Daniel tuvo una visión y dice que vio un anciano, que hubo muchos tronos y que su vestido era blanco como nieve y su cabellera era como lana limpísima. Y dice que su trono lleno de fuegos, sus ruedas llamaradas y un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y abrieron los libros. Dice: mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se le acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Esto es clarísimo, que esta visión que tuvo este profeta Daniel, más o menos como el año 165 a 175 antes de Cristo, este profeta Daniel hizo esta afirmación de esa visión que tuvo. Y es claro entonces que es Dios quien le puso esa visión a Daniel para que la contara. Es claro que está hablando de Jesucristo, del Padre, cuando está refiriéndose a que había un anciano con cabellera blanca, con su vestido blanquísimo como la lana, y que miles y millones le servían y estaban a sus órdenes. Y cuando dice que se le acercó un hijo de hombre, se acercó al anciano, se presentó ante él, obviamente que se está refiriendo ¿a quién? A Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que a este hijo de hombre le dieron poder real y dominio sobre todos los pueblos, naciones y lenguas, que lo respetarán, que su dominio es eterno y no pasa, y su reino no tendrá fin. Esto es clarísimo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios cómo le va revelando a los hombres a su Hijo antes, repito, más de 100 años antes
que efectivamente viniera al mundo nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo, en la segunda lectura tomada del apóstol San Pedro está diciendo, él es una de las personas, si lo unimos con el Evangelio, él es una de las personas que Jesús llevó en esa noche que se transfiguró, llevó a Juan, llevó a Santiago y llevó a Pedro. Y Pedro entonces esta segunda carta la está escribiendo obviamente después y está diciendo, cuando nosotros le hablamos a ustedes de eso, no estábamos partiendo de inventos, de fábulas, de imaginación, sino que nosotros somos testigos oculares, o sea, nosotros vimos, nosotros escuchamos, nosotros estábamos ahí presentes de esa grandeza de Dios. Y dice que Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria cuando la sublime gloria le trajo aquella voz: este es mi Hijo amado, mi predilecto. Está diciendo, nosotros escuchamos eso. Y entonces nos da un consejo que quisiera que lo reflexionáramos hoy para que lo tomemos, nos apoderemos de ese consejo. Y dice, haces muy bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero nazca en sus corazones. Cuando nosotros entonces empezamos a conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque a Dios nadie nunca lo ha visto, pero Jesús dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, que el que lo ha visto a Él, que el que lo conoce a Él, conoce al Padre, porque todo lo que Él hace y todo lo que Él dice es porque el Padre se lo ha dicho, porque el Padre se lo enseñó y porque el Padre, entonces Él hace lo que el Padre le dice. Entonces, si queremos conocer a nuestro Señor, al Padre Celestial, nos es suficiente conocer a Jesús su Hijo para poderlo conocer a Él. Y vemos entonces cómo Dios se revela al mundo a través de su Hijo Jesucristo. El Evangelio comienza diciendo entonces que en aquel tiempo Jesús se llevó a una montaña muy alta. Nosotros sabemos que cuando Jesús iba y tenía encuentros con el Padre, iba a esos lugares, a una montaña muy alta, de noche, y buscaba esos espacios especiales para hablar con el Padre. Y se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan. Y dice que se transfiguró delante de ellos. El vestido se le volvió blanco, deslumbrador, como no puede dejarlo ningún batanero del mundo. ¿Qué es un batanero? Era una persona que se dedicaba a la elaboración de telas en una máquina y era muy especial el tratamiento que le daban a las telas, y dice que ningún batanero, o sea, ninguna persona que trabajara las telas podía dejar ese blanco tan deslumbrante como quedaron las prendas de nuestro Señor Jesucristo en esa noche que se transfiguró delante de ellos. Y dice que se aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces miremos qué cosa tan especial este encuentro. ¿Quiénes estaban presentes? Entonces estaban presentes los 3 discípulos que en ese momento, Pedro no sabía cuál iba a ser, qué era lo que iba a pasar más adelante. Pedro entonces, como lo vimos ayer, Pedro es la piedra sobre la cual Jesucristo edificó o edifica su iglesia. ¿Quién es Juan? Es el discípulo amado. Es ese discípulo que estos tres discípulos fueron con Andrés, fueron los primeros que llamó Jesucristo para que estuvieran con él. Entonces, estos 3, Santiago, Pedro y Juan, tienen unas características muy especiales. Entonces, Pedro, pues sobre él fundó, nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia. Sobre Juan es el apóstol del amor. Juan tiene el Evangelio de San Juan, las 3 cartas de San Juan, y también escribió el Apocalipsis. Entonces Juan es el discípulo del amor, porque él define a Dios diciendo eso: Dios es amor. Y se encarga en las 3 cartas de Juan, en la primera, la segunda y la tercera, se encarga de hablar de qué es el amor, que Dios nos amó primero, qué es amar a Dios, o sea, todo lo que es el amor lo está escribiendo Juan.
Y Juan estuvo desde el comienzo en que Jesús entró a hacer la vida pública, que fue, reitero, uno de los primeros que llamó, y estuvo hasta el mismo momento en que fue crucificado. A Juan es al que Jesús le dice, que le encarga a su madre, le dice: madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Otro acontecimiento muy especial de Juan es que cuando en la última cena Jesús les dice a sus discípulos que había uno que lo iba a traicionar, Pedro le dice a Juan que le pregunte, y entonces Juan recuesta su cabeza sobre el pecho de Jesús preguntándole quién era el que lo iba a traicionar. O sea, era una relación muy cercana de amor entre Juan y Jesús. Y también cuando Jesús resucita, y le dice a Pedro, pues después de que Pedro lo traicionó y que le dice que si lo ama, le pregunta en 3 ocasiones que si lo ama, y Pedro le dice que sí, y lo aparte le dice que le deja la misión, que sobre él va a edificar su iglesia y que le da las llaves del cielo. Y entonces se va Juan detrás de ellos, y Pedro le dice: ¿y este qué? Y Jesús le dice: eso no es tu problema, o sea, yo puedo dejarlo aquí si quiere hasta que yo regrese, y no hay problema. Entonces por eso se regó el cuento entre los discípulos de que Juan iba a quedar hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces miren cómo Juan también es una persona muy especial en el desarrollo de nuestra fe. Y Santiago era hermano de Juan, era Santiago, hijo de Zebedeo, y también cuando lo llamó, él estaba tejiendo las redes en la barca, y Jesús lo llama y él deja a su padre, deja su barca, lo deja todo por seguir a Jesús. Y también Santiago también está dentro de las personas que Jesús llamó, también está con él desde el principio hasta el final, cuando Jesús resucita y asciende al cielo y les dice que vayan y lleven esa buena nueva y que hablen de todo lo que les ha enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces estas 3 personas que eran discípulos en ese momento fueron muy importantes. ¿Quién más estaba? Moisés. Moisés, que representaba Moisés y Elías, representan el Antiguo Testamento. Moisés, que representa la ley. A Moisés fue que Dios le dio los mandamientos, le dio las 2 tablas donde están los mandamientos. Le dijo que ayudó a sacar o a llevar al pueblo israelita a la tierra prometida. Moisés pues fue una persona muy importante en el Antiguo Testamento. Y Elías, ¿a quién representa? A los profetas, porque Elías también pues es una persona muy importante. Dice Malaquías 3:23 que Elías representa o es el símbolo de los profetas, porque dice la palabra de Dios: y yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Reconciliará a padres con hijos, a hijos con padres, y así no vendré yo a exterminar la tierra. Luego, lo que hace Elías es representar a los profetas. Entonces miren esa reunión: Moisés, Elías, entonces la ley, los profetas, los discípulos a quienes Jesús está revelando, y más importante todavía es esa voz que se oye del cielo decir: este es mi hijo predilecto, escúchenlo. O sea, es el Padre mismo quien se presenta en ese encuentro, en esa reunión. Por eso es que hoy nosotros conmemoramos y celebramos ese espacio, ese lugar, ese momento tan especial que es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, donde Él nos muestra que esa es la vida eterna. O sea, ¿quién es Él? Porque Él estaba absolutamente reluciente, estaba con una luz muy especial que hizo que todo ese escenario se alumbrara, se llenara del amor, se llenara de la presencia viva de Dios. Y eso es lo que nos pasa. Por eso es que Pedro le dice: Señor, qué bien se está aquí. Porque qué diferencia hay cuando nosotros decimos que creemos en Dios, pero realmente Él no está en nuestra vida.
Y la diferencia es cuando nosotros realmente lo dejamos entrar, cuando Él, así como dice Pedro, cuando Él va iluminando cada uno de nuestros aspectos, de los roles que tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana, como padres, como esposos, como amigos, como hijos, como trabajadores, como ciudadanos. Son dos aspectos absolutamente diferentes. Entonces, este acto tan sublime es lo que nos está mostrando realmente que si Dios está en nuestra vida, en una presencia real, nosotros tengamos dificultades, tengamos problemas, vamos a sentir una paz, un gozo, una tranquilidad, esa luz que nos va a transformar y que nos va a cambiar nuestra vida. La transfiguración es eso, es cambiar una apariencia, es cambiar un físico, es cambiar una figura por una diferente. Y eso es lo que hace Jesucristo en nuestra vida. Obviamente, repito, si miramos todo lo que esa noche ocurrió, ese monte Tabor fue algo subliminal, algo celestial, algo absolutamente hermoso. Y cuánto nosotros deberíamos fijarnos realmente en que Dios se nos presenta todos los días en nuestra vida. Él quiere estar en nuestra vida presente en todo momento y en todo lugar. Pero nosotros somos a veces los que no lo vemos, los que no lo sentimos, los que sufrimos por las cosas que nos apartan de Él. Por eso entonces vamos a transformar esa vida nuestra. Vamos a dejar que sea Jesús el que realmente entre en nuestra vida y nos haga sentirnos de una manera diferente, que la transforme, que la cambie, que la vuelva diferente, que realmente quienes nos vean a nosotros, así como Pedro dijo esa noche, qué bien se está aquí, cómo son nuestras relaciones, ¿les gusta a las personas estar con nosotros? O por el contrario, huyen, no quieren estar, les molesta, no sé, quiero que nos preguntemos eso, que nos preguntemos si realmente yo soy luz donde quiera que yo voy, si soy amor, si soy perdón, si soy esperanza, si soy esa buena nueva, o por el contrario, quizás me huyen, quizás no quieren estar conmigo. No sé, quisiera que nos preguntáramos eso en este día con base en estos textos bíblicos y que ojalá todas las personas con las cuales nosotros tenemos relaciones pueda decir, qué bien se está aquí, qué bien se está contigo, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones y eso se refleja en nuestras relaciones con las demás personas. Por eso vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, esa palabra que llena nuestras vidas, esa palabra que cambia, que transforma, que hace que nosotros, Señor, nos sintamos absolutamente diferentes. Qué hermosa celebración de esa noche, Señor, donde tú hablaste que Jesús es tu Hijo predilecto, tu amado. Hoy permítenos, Señor, escuchar esa palabra del Señor, esa palabra que Él nos enseña, que Él nos nutre, que esa palabra que llena, Señor, toda nuestra vida de amor, de perdón, de misericordia, de compasión, de servicio y de entrega a los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, a que así como nuestro Señor Jesucristo en esa noche se mostró ante sus discípulos, transfigurado como esa luz resplandeciente, así podamos nosotros, Señor, como tus discípulos, también decir, Maestro, qué bien se está aquí, y que trabajemos, Señor, en tu obra para que muchas otras personas en el mundo, Señor, sean iluminadas a través de esa palabra tuya. Te damos todo honor, toda honra, toda alabanza, Señor, porque tú eres el Altísimo, el que gobiernas el mundo, Señor, y tú tienes el control de todo lo que sucede, Señor, en esta tierra. Por eso hoy glorificamos tu santo nombre, Señor. Por eso hoy te agradecemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a que nosotros escuchemos tu voz, a que escuchemos eso que tú nos estás diciendo. Escuchen a mi Hijo, escuchen las palabras que dan vida, que conducen por el camino de la verdad. Hoy te damos, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.